Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, miércoles, hora de hacer una nueva entrevista con estilo propio, como siempre, dirigida por nuestro compañero José Luis Callejo. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Lucía, y además hoy estoy muy contento porque recibimos, ya estuvo aquí hace un par de años con nosotros en este plató, y hoy recibimos a la artista cántabra, una artista multidisciplinar, una artista internacional con una proyección fantástica. Muy joven, talentosísima, además de joven, muy talentosa, como decimos. Ella es María Villacorta, ella fue una de las participantes de los más de 60 artistas y diseñadores de todo el mundo que participaron en una muestra que se celebró en 2011 en la Biblioteca Central de Cantabria, una de las primeras actividades que acogió esa magna biblioteca y ese patio central con ese espacio expositivo tan interesante. Se trataba de Espacio New Date, un encuentro internacional de diseño que bajo el epígrafe, bajo el lema Diseños sin aditivos, recibió a diseñadores de todo el mundo, de los 5 continentes, y María fue la benjamina. Por entonces, apenas 20 años. Ella continuó sus estudios de Bellas Artes, con estancias en el extranjero, ha sido muy laureada y ha sido efectivamente muy aclamado su trabajo, porque yo creo que le imprime mucho tesón, una pasión impresionante y sobre todo de un talento que además hemos podido ver en diferentes exposiciones en Cantabria. La primera que lleva a cabo en solitario y en Santander, concretamente además en esta Biblioteca Central, en el patio de esa Biblioteca Central, se inauguró el pasado jueves. Ya comentamos algo la semana pasada, adelantando esta entrevista, una exposición que contó con la presencia de la directora general Evangelina Ranedo, si no recuerdo mal, ¿es el apellido? Ranea, sí. Ranea, perdón, la directora general de Cultura. También estuvo allí el director de gabinete del presidente de Cantabria, Guillermo Blanco, así como también el que fuera consejero de Turismo, Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria en la anterior legislatura, o en las anteriores legislaturas, Francisco Javier López Marcano, también diputado regional, y pues toda la gran familia de María Villacorta que pudimos apreciar, admirar y fundamentalmente congraciarnos con este trabajo que ha llevado a cabo una exposición espacialista, integrativa, mobiliario, materiales, es decir, un concepto muy interesante, medium. Yo creo que después de todo esto, invitarles, por supuesto, a los espectadores a que vayan a visitarla hasta el próximo 30 de agosto, es decir, todo este mes de julio y agosto. María, cuéntanos, porque tú eres el medio, nunca mejor dicho, para que nos hables. Tenemos imágenes de esta maravilla porque, sinceramente, y yo además lo comenté, en una exposición digna de cualquier museo internacional. Me lo comentaste, ¿cierto? Una maravilla, un montaje, como decíamos, integrativo, fantástico, a cargo del estudio XYZ, con José Luis Zúñiga como director de montaje, el artista cántabro también. Entonces, María, una maravilla, felicidades. Muchísimas gracias, y gracias por invitarme a los dos a este programa, ¿no? La verdad es que Medium, sobre todo, es el filtro, ¿no? Quisimos titular así, José Luis Zúñiga y yo, esta muestra, porque no solamente responde a lo que es el medio ambiente, que es con lo que trabajamos ambos, ¿no? Sino... Tú muy concienciada siempre con ese concepto, ¿verdad? Con los materiales. Es que creo que el arte, sobre todo hoy en día, es opinión y es responsabilidad. Y es un compromiso que es ineludible para todos nosotros. Digamos, la creación respondiendo a lo que son los problemas globales, a lo que son las injusticias, y a conseguir dar a conocer esas obras que puedan impartir tolerancia, que puedan impartir respeto, y sobre todo por el planeta, por las personas, porque creo que después de la aparición de la tecnología nos estamos confundiendo, hay una confusión, hay una soledad que está, digamos, anclándose, ¿no?, en el individuo concretamente, en cada uno de ellos, y debemos salirnos un poco de ahí, de esos números, ¿no?, que nos acompañan todos los días, de esos datos, de esas imágenes, todas esas noticias que unas son verdaderas, otras son falsas, uno ya no sabe qué. Y mirar afuera y valorar sobre todo lo que tenemos. En una región, además, como es Cantabria, lo venimos comentando ayer en el programa, por ejemplo, tuvimos a una chef de Málaga, estuvimos luego comentando también con diferentes invitados. Es una maravilla, disponemos de cantidad de materiales que sabemos que tú utilizas luego en tus instalaciones, en tus montajes, como hemos visto aquí. Háblanos de este paseo que podemos realizar a través de Medium.
Pues mira, sobre todo empieza, digamos, cuando te chocas, ¿no?, con esa estructura de tubos, que es casi como un bosque, es por donde penetra la luz en el hall, a través de las ventanas, de las vitrinas, por donde se proyectan también otras luces complementarias a la obra. Y ese espacio integrador, como decías tú, del edificio con la obra, es también ese medium, ¿no?, de diálogo entre uno y el otro. Lo que hace que la muestra no solamente las obras dialoguen con todo el espacio, sino que también ha sido una idea de José Luis, el hecho de que ese gran volumen, esa gran altura, se reduzca visualmente, se convierta en algo a escala más humana, que no sea un espacio impositivo, ¿no?, sino que la obra esté en diálogo constante con el edificio, con la gente, que la gente que lo recorre pueda ver por arriba, por abajo, a los lados, vea trabajos, vea formas, vea conceptos y materiales que contradictoriamente, siendo algunas cosas de metal, ¿no?, están flotando y parece que no pesarán nada porque son elementos que están en suspensión. Totalmente. Veíamos ahí, por ejemplo, que además del arte que está muy presente, en los materiales, en esa integración, en su conjunto, veíamos también diseño a través, por ejemplo, estamos viendo esa imagen, no sé si podemos congelarla, por favor, en la que vemos a Charo, nuestra compañera Charo, y a Marga Sánchez Diezma. Estamos viendo mobiliario, por ejemplo, diseño, efectivamente. Estamos viendo el diseño, objetística también, es decir, el diseño integrado y el diseño más allá incluso de su propio concepto de utilidad. Sí. Bueno, os cuento anecdóticamente, ¿no? Bueno, en el arte el creador siempre es curioso, ¿no?, como los niños, y siempre se encuentra con las cosas y se van dando respuestas que uno puede ir generando. El diseño mobiliar, sobre todo las esculturas, ¿no?, que se pueden usar como sillas, como mesas, como lámparas o múltiples cosas, surgió en el 2013 con dos troncos que tenía en mi jardín, y no sé si te lo he contado ya. Sí, conozco la historia, pero cuéntala, que es muy interesante, por favor. Que había cortado mi padre de una mimosa que había en casa y no sabía qué hacer con ellas, pero le resultó tan maravilloso porque eran dos troncos que tenían casi forma de hombre y de mujer, y entonces los dejó ahí apoyados y luego yo con esos troncos los cogí con José Luis, con Zúñiga, y los ensamblamos como si estuvieran haciendo el amor, y les pusimos un cristal encima, y esa es la primera mesa que diseñamos juntos, con un valor sentimental profundo, con un valor de recuperación de los materiales naturales y con ese cuidado, ¿no? Y a partir de ahí empezamos una investigación, sobre todo porque el paisaje de esta tierra nos lo proponía cada rato. Encontrábamos maderas de deriva, encontrábamos trozos de chapas, hierros, y empezamos a investigar sobre esos residuos también de la sociedad que se contraponen con una naturaleza que se defiende, ¿no? Tienes un discurso muy interesante, sí, desde luego, ¿no?, y un vocabulario además absolutamente cosmopolita, fruto probablemente de todas tus estancias, además de tu formación, es tan importante la formación, y de tus estancias en el extranjero, en Colombia, en Italia. Cuéntanos de una muy reciente en Estocolmo, en Suecia, cuéntanos. Pues fue una experiencia, la verdad, muy bonita, muy dura también, porque hicimos un gran esfuerzo para realizar un trabajo también fuera de lo común, porque no solamente nosotros dos que trabajamos juntos, Zúñiga y yo, no solamente, bueno, que además es que es una compatibilidad absoluta, son dos generaciones, dos edades, dos conocimientos. Y una simbiosis absoluta, porque lo hemos visto en la puesta en escena. Absolutamente, ¿no? Y hacemos cosas siempre fuera de lo común, pero no simplemente por hacerlo así y ya está, sino porque intentamos generar respuestas contemporáneas, respuestas a un tiempo donde el arte ya no puede, digamos, inspirarse, ¿no?, en el pasado, porque ha llegado la tecnología, hay cosas nuevas. Totalmente. Y
tal vez ya no haya referencias, digamos, más que históricas, ¿no? Antes siempre los pintores o los escultores cogían referencias, bueno, pues cómo se esculpe, cómo se pinta, cómo tal, unos academicismos que yo creo que se están rompiendo poco a poco y que me parece absolutamente necesario, así como la mentalidad del globo, la mentalidad de las personas que debe ir avanzando y evolucionando con esas herramientas nuevas que tenemos, ¿no? Y en Suecia hicimos juntos también una pieza de esos de océanos que yo llamo Mar Amargo, ¿no? Que es un nombre que le da muchísimas como sinestesia y unas connotaciones muy específicas, claro. Y de muchos sentidos. Y se quedaron encantados. Era un grupo que se llama la Fundación Telasart, que trabaja en Estocolmo, trabaja en la India, y en la India sobre todo hace acciones humanitarias. Tienen una escuela para niños y les proveen de libros, profesores, educación, ¿no? Y sobre todo el juego, que es imprescindible. Desde luego, un diálogo, bueno, un diálogo también social, el que la propia exposición quería trasladar, porque a veces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el público que hace este tipo de exposiciones? ¿Vosotros cuál es la intención con la que finalmente queréis que se vaya el espectador de esa exposición? Pues sobre todo que se divierta, sobre todo porque creo que el arte tiene que ser cercano, ¿no? Cuando alguien va a un museo o quiere entrar a una galería o pasa por la calle y ve algo que le interesa, que le asombra o que se encuentra con ello, que entre, que no le dé miedo, porque es que la única finalidad que tiene el artista es la sinceridad, o la que debiera tener, y no de exclusión, ¿no? De determinadas personas que a lo mejor no tienen cierta cultura. Es que el arte tiene que ser una cosa que incluya accesible, a todo el mundo. totalmente. Y luego algo muy importante, ¿no? Establecer esos canales de comunicación. Desde que luego, es muy, sí, muy importante, sí, ¿no? sí. También quizá haya, desde mi punto de vista, cierta transgresión en cuanto a ese diálogo y esa forma de comunicar, que está sucediendo algo en el paisaje. Sí, sí. El medio ambiente tanto os preocupa a vosotros, a José Luis y a ti, ¿no? No, o sea, el propósito, sobre todo de la obra, es esa comunicación, ese establecimiento del diálogo entre diferentes personas que lo ven, entre diferentes personas que a lo mejor no tienen ni la misma ideología, No tiene nada que ver. son de distintos lugares, pero es con un propósito también pacífico, ¿no? Entre los seres humanos, entre los seres humanos todo. y la naturaleza, o sea, lo inerte, lo vivo, todo, ¿no? es de tener el respeto, ¿no? Hacia las cosas. Y que todo está, bueno, digamos que hay una armonía, efectivamente, ¿no? Y unos equilibrios. Yo creo muy interesante todo lo que nos comentan, y a mí sí que me gustaría, Lucía, no sé qué te parece, una persona joven como tú, de apenas 30 años, 27 concretamente, con una proyección internacional, con una formación en diferentes ciudades y en diferentes países europeos, latinoamericanos, muy punteros artísticamente, porque Bogotá, por ejemplo, es una de las capitales culturales latinoamericanas y también internacional. Imagínate Suecia también con ese diálogo y con esa conciencia social y medioambiental tan importante que tiene. ¿Qué sucede en Cantabria, María? Ahora que no se escucha nadie. ¿De verdad? De verdad. ¿Qué sucede de verdad? Cuéntanos. ¿Cuál es tu visión? Bueno, a un año vista de la inauguración del Centro Botín, bueno, con crecimiento efectivamente en algunas otras cuestiones. Sin embargo, ¿qué sucede en Cantabria, María? Yo creo que no hace falta evolucionar, aunque sea poco a poco, pero apostar por las ideas nuevas, apostar por la gente joven, apostar por los nuevos talentos, pero ya me da igual en qué disciplina, ¿no? sino es que hay mucha gente que se está yendo fuera porque aquí no se le da el valor que merece, y ya cuando han tenido éxito o ha habido una divulgación buenísima a ese otro país donde ha ido, cuando vuelven se les acoge. Y esa es una actitud que tampoco se puede consentir, porque hay muchísima... No es inteligente siquiera. Hay muchas personas con muchísimo talento y que se merecen salir de aquí, ¿no? Yo es lo que intento con estas exposiciones en Torrelavega, en Comillas, aquí en Santander. Intento hacer lo contrario.
y se lo digo a todo el mundo para que se atrevan, porque yo sé que la lucha es muy difícil, pero luego el esfuerzo merece la pena. Y es esa lucha tal vez que la tecnología está como cohibiendo, ¿no? Como que lo fácil, que es mejor lo fácil cuando no, cuando hay que esforzarse. Muy interesante, Que lo hablamos muy mucho esta interesante lo que temporada dices, del muy interesante lo que programa. dices, porque la constancia, el tesón, esa perseverancia, sobre todo ese convencimiento, esa seguridad en uno mismo, a veces efectivamente creernos que nuestro discurso, bueno, cuanto menos es el nuestro, efectivamente, Claro. y no tratar de edulcorarlo, de modificarlo, porque hablas de la tecnología. Yo siempre quiero pensar en las tecnologías como en algo positivo, en el sentido de que rompen barreras. Hoy por hoy ya Sí. no importa que estemos en Santander, Cantabria es una comunidad pequeña, uniprovincial, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, no importa. Hoy por hoy las redes sociales, la tecnología nos ha permitido vivir en un mundo global. Claro, pero... Entonces no sirve. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a veces es cierto lo que tú dices. ¿En manos de quién está ese apoyo? De las autoridades. Autoridades responsables, prescriptores en ese caso de lo que se puede y no se puede hacer. Efectivamente, muchas veces hablamos de otras salas, otros espacios, como por ejemplo son la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, que lleva a cabo cantidad de actividades de divulgación. Abramos la mente. Yo creo que por ahí va tu discurso también. Abramos la mente, otros lugares, es decir, porque si la gente no va, ¿qué hacemos? ¿Dónde va la gente? Pues hay que redirigir, ¿no? Y el artista tiene que estar donde está la gente, para ese diálogo con la gente. Y a veces olvidamos también del potencial comprador, porque cualquiera es un potencial comprador de tu obra. No, desde luego. Lo que pasa es que yo me refiero más a Internet, las redes sociales. Sí, por es supuesto. una herramienta imprescindible, es una herramienta buenísima para la difusión global, y bueno, pero cuando se usan bien. Cuando no se usan bien, hay, y sobre todo en la nueva generación que viene, que ya nacen con, yo creo que es que ya salen con el móvil. De hecho, hay un vídeo por ahí que nace el niño, efectivamente, y ya le quita el iPad a la matrona o a la enfermera. Es impresionante, es impresionante. Y genera, digamos, también inseguridades, porque la gente necesita también esos 15 minutos de fama que decía Warhol, y sube fotos y quiere la atención, quiere llamar la atención, quiere que... porque hay esa soledad que es que está ahí, y no debería generar tantas inseguridades en las personas, sino más bien al contrario, porque es que Internet da mucho para comparativas, para sentirte más pequeño, es mejor usar bien las herramientas digitales. Utilicémoslas. Es mejor compartirlas con bien. un libro, con un disco de música, con deporte, con ir al teatro, con eso hay que seguir manteniéndolo, ¿no? Utilicémoslo de una manera inteligente y a nuestro favor, efectivamente, no como una manera a veces agresiva que nos genera esa ansiedad. ¿No te parece, Lucía? Yo creo que con ese mensaje nos vamos a quedar para que reflexionen todos los espectadores, que tiene toda la razón María. Y eso sí, María Villacorta, Medium, Hay que Biblioteca visitarla en cualquier de Central esas tardes, de especialmente más Santander. fresquitas, un paseo por allí, por esa zona Ruiz de Alda, esa zona, bueno, pues medio portuaria en la ciudad. Una maravilla, y visitarla hasta el 30 de mobiliario, lo estamos viendo aquí. Es muy interesante, verdaderamente te suscita muchas cosas, así que vamos a ir a visitarlo, porque un artista santanderina muy joven, efectivamente, que tiene esas ideas tan interesantes y que estoy convencido que va a dar mucho que hablar. María, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana, y enhorabuena por toda tu trayectoria y por todo lo que te viene por delante, que estamos seguros que va a ser todo un éxito. Muchísimas gracias. José Luis Callejo, el martes que viene, último Nos vemos el martes programa que viene. de la temporada con estilo propio. Y si ayer felicitábamos a nuestro amigo Raúl Real, que era su ¿A quién cumpleaños, vas a felicitar hoy vamos a felicitar a nuestro amigo Pachi Cruz, que es el papá de nuestra amiga Raquel Cruz Valle y el esposo de nuestra amiga Lola Valle, una fantástica creadora, artesana, con esas manos tan prodigiosas que ella tiene. Bueno, pero es que estos dos días son muy especiales. Ayer martes, cumpleaños de nuestro amigo Raúl Real, y hoy miércoles, cumpleaños de nuestro amigo Pachi Cruz. Bueno, pues felicitaciones hechas, enviadas y mandadas. José Luis, muchísimas gracias. Y la semana que viene despedimos el programa vete a ver pensando cómo vamos a despedir Dios el manda el programa programa de verano. No será en bañador, ni en bikini tú, que podría ser y sería muy interesante. No es el lugar, y lo que haremos será pues un programa pasarlo bien, como interesante, un programa interesante, y hablaremos de muchas cosas positivas, y sobre todo cosas interesantes que nos suscitan bueno, esas ideas como las de María Villacorta.
Bueno, pues eso será la semana que viene, pero hasta la semana que viene no se vayan, continúen con nosotros porque hacemos una pausa de 30 segundos y estamos de vuelta con el Día del Espectador.